¿Cómo sobreviví siendo gay dentro de una iglesia? Parte 1. Hay algo curioso cuando eres diferente. Todo el mundo parece darse cuenta, menos tú. Yo no recuerdo un momento específico en el que yo dijera, soy gay. No hubo una luz del cielo, ni una voz divina, ni un capítulo que se abriera y dijera, eres homosexual. Lo que sí recuerdo es sentirme diferente desde muy pequeño. Cuando digo pequeño me refiero a esa edad donde uno ni siquiera sabe qué es la sexualidad, qué es ser homosexual, nada. Y en mi época menos. Con decirte que ni siquiera sabía que existían las personas gays. Yo simplemente era un niño. Recuerdo perfectamente a mi mamá. Mi mamá es una persona muy hermosa y siempre ha sido esta mujer muy coqueta. Y cuando ella iba a la iglesia siempre se maquillaba, se sentaba frente a su espejo, escogía el vestido y yo me quedaba fascinado viéndola como ella se preparaba para ir a la iglesia. Había algo mágico en todo ese ritual que ella hacía. Y quiero aclarar algo porque siempre hay alguien que escucha la mitad de la historia y completa la otra mitad con prejuicios. No era necesariamente que yo quería maquillarme o quería ponerme faldas y tacones. Era que ver a mi mamá ahí sentada me parecía hermoso. Me parecía como ver arte, como ver lo hermoso que es que una mujer se transforma frente al espejo. Creo que hay algo profundamente humano en todo eso. También recuerdo que veía a los niños de una forma muy diferente a como veía a las niñas. Y no hablo necesariamente de atracción porque a esa edad ni siquiera sabía que era eso. Pero había algo que era distinto. Mientras mis amigos hablaban de cómo se enamoraban de las niñas o de las niñas de la cuadra, yo no podía entender esa emoción. Me sentía como si estuviese en una reunión donde todos hubiesen recibido instrucciones menos yo. Estaba totalmente perdido. Y luego estaban los juguetes. Ay, los juguetes. Miren, yo estaba fascinado en ese entonces por un hornito. Yo quería un hornito de juguetes. ¿Recuerdan? Checan esos hornitos que eran donde se podían meter las mini tortas y todo esto. La mayoría de las niñas lo tenían. Yo anhelaba tener un hornito de esto, pero claramente nunca lo iba a tener. En un hogar cristiano con hijo de pastores, pues eso no iba a pasar. Yo tenía una amiguita que tenía uno y cada vez que íbamos a jugar a su casa, yo quería jugar con el hornito, pero ella nunca me lo prestaba porque era de estas niñas todas creíditas que, bueno, que les daban los mejores juguetes y todas estas cosas. Entonces todavía le guardo un poquito de rencor por eso, pero siempre anhelaba tener ese tipo de juguetes. También estaban las Barbies. Lo que eran las Barbies y los peluches me gustaban muchísimo. Pero las Barbies tenían una fascinación por vestirlas, por arreglarles el cabello. De hecho, cuando venían las amiguitas con sus Barbies, yo les hacía unas moñitas y tal, escondidas, claro está. Y no era porque necesariamente esto iba a definir lo que yo era, sino porque me gustaban simplemente. Era lo que a mí me gustaba. Siempre he sentido que los juegos de niñas involucran mucha más creatividad que los juegos de niños. Los juegos de niños son muy rígidos, son carros, son bloques, vamos a construir. Claro, la sociedad ha hecho que los juegos siempre te preparen a las niñas las preparan para ser mamás y a los niños los preparan para trabajar en los diversos trabajos que existen, porque la sociedad está muy condicionada. Entonces, cuando llega un niño que es diferente al resto, entonces rompe el molde y enseguida lo empiezan a tildar de cualquier cosa. Y mientras yo estaba en mi infancia intentando descubrir qué era, quién era, descubrir qué me gustaba y qué no, sentía que los demás niños todos tenían otros tipos de preocupaciones y yo solamente estaba concentrado en esto porque sentía que no encajaba en el molde. Y miren, hay algo, yo siempre he pensado que los niños son muy crueles en esa etapa. No sé cómo, no sé de qué manera, pero ellos detectan cuando algún niño es diferente. Entonces empiezan las burlas, empieza la crítica, empieza el chiste de mal gusto, empieza la exclusión. No, tú no vas a jugar con nosotros. Recuerdo esta escena perfecto cuando íbamos a jugar fútbol. Yo era un niño con gafas muy gruesas, no eran ni siquiera parecidas a estas, y tenía estrabismo. Fui sometido a una operación a los 5 años, pero en mi infancia, pues en medio de la recuperación, todavía mis ojos estaban así. Y siempre cuando iban a hacer estos grupos de fútbol o cualquier deporte que involucrara armar equipos, yo siempre quedaba por fuera. Nadie quería elegirme dentro de sus equipos porque era el rarito, porque era el gay. Y escuchar todas estas críticas dolía bastante. Yo tuve que trabajar esto en psicología muchos años,
pero fue algo que me costó muchísimo, incluso para encajar dentro de los grupos, dentro de cualquier cosa. Siempre me sentía como ese niño perdido, y fue algo que me tocó superar. Pero era muy difícil porque ellos sabían que me dolía y lo hacían con toda alevosía para que me doliera, para excluirme. Y aquí es donde la historia se pone triste, porque yo todavía no sabía quién era, pero estaba entendiendo poco a poco que había algo malo en mí que tenía que cambiar, que había algo roto y que vine defectuoso de fábrica. Imagínate eso, ni siquiera podía entender mi propia identidad y ya estaba intentando esconderla. Ya estaba empezando a vigilar cómo hablaba, empezaba a vigilar cómo caminaba, cómo ponía mis manos, cómo me expresaba, incluso cómo me relacionaba con otros niños. Y esto fue a la par con todo lo que vivía en la iglesia, porque llegaba del colegio, pasaban este tipo de cosas, pero en la casa también había cierta represión. Si bien era muy niño, todavía no habían pasado muchas cosas que luego les contaré, pero ya había esta persecución de que mi papá decía: tienes que ser así, tienes que comportarte así, ven, vamos y arreglamos el carro. Mi papá siempre ha sido una persona muy masculina, muy heterosexual, e intentaba que sus hijos varones fuésemos de esa forma porque él sentía que esa era su responsabilidad. Pero realmente yo nunca me sentía afín con eso. Nunca me sentía afín con ir y arreglar un carro, llenarme de grasa. Me parecía súper asqueroso. Tener esas conversaciones machistas que tienen los hombres me parecían totalmente vulgares, fuera de lugar. No sabía ni qué decir, nunca supe cómo hacer un chiste ni tirarle un piropo a una mujer. Descubrir que eres diferente cuando eres niño es difícil, pero descubrirlo dentro de una iglesia, o sumarle dentro de una iglesia, es peor, porque es un sitio donde siempre se está hablando de pecado, y poco a poco tú vas relacionando las cosas y vas diciendo: esto está bien, esto no está bien, lo que yo soy es pecaminoso. Pero esta es otra historia muy distinta que poco a poco les iré contando, y créeme, no hemos llegado ni siquiera a la parte difícil. Así que si te gusta este contenido, no olvides suscribirte para seguir contando un poco más de mi historia como hijo de pastor y gay. Nos vemos en la parte 2.